A finales de agosto de 1977, la señora Peggy Harper, una divorciada de unos 40 años, acababa de acostar a 2 de sus 4 hijos en la cama. Vivían en una casa adosada con 3 dormitorios en el norte de Londres, concretamente en la humilde barriada de Enfield. Era casi de noche. Janet, de 11 años, y su hermana Pete, de 10, se quejaron en mitad de la noche de que su cama no paraba de moverse, sacudiéndose de arriba abajo. Tan pronto como la señora Harper acudió alarmada a la habitación de los niños, los extraños fenómenos habían cesado. La noche siguiente, sobre las 9:30 de la noche, volvió a ocurrir algo que alarmó tanto a Janet como a Pete, e inmediatamente llamaron a su madre. Habían escuchado unos fuertes ruidos. Según decían, la silla no paraba de moverse, así que Peggy se llevó la silla del dormitorio para tranquilizar a sus hijos. Les dio una vez más las buenas noches y apagó la luz. En ese instante ella también pudo escuchar esos extraños ruidos procedentes del suelo de la habitación. Encendió la luz y observó que sus hijos estaban acostados en la cama, y todos los muebles y objetos estaban en orden. Peggy apagó de nuevo la luz, y el extraño ruido comenzó una vez más. Escucharon resonar 4 fuertes golpes por todas las paredes de la casa. Al encender de nuevo la luz, la señora Harper observó asombrada que un pesado baúl que había sido utilizado para la mudanza estaba desplazado unas 18 pulgadas de su sitio. Fue entonces cuando supo que no eran los niños los que producían, al menos físicamente, esos fuertes ruidos. Seguidamente la señora Harper empujó el baúl contra la pared y al girarse para salir de la habitación, el baúl volvió a moverse quedándose exactamente en la posición anterior. Esta vez ocurrió mientras estaba presente y con la luz encendida. La señora Harper recuerda horrorizada el miedo en los niños, sus gritos, desesperados por salir de sus camas e ir abajo. Me convencieron de que allí ocurría algo inexplicable, comentaba Harper en una entrevista poco antes de comenzar a crearse Expediente Warren 2. Viendo que las luces de los vecinos estaban encendidas, la señora Harper, todavía con ropa de cama, llamó a la puerta de al lado para que sus vecinos le ayudaran a registrar la casa y el jardín, pero no encontraron a nadie. Unos instantes después, también oyeron los golpes en las paredes que se repetían durante cortos intervalos de tiempo. A las 11 de la noche llamaron a la policía. Ellos también pudieron escuchar los golpes. Un oficial incluso decía que una silla se movía inexplicablemente por toda la casa y firmaron más adelante una declaración escrita para confirmar los acontecimientos. Al día siguiente, los fenómenos continuaron. Se pudieron ver juguetes volar por la habitación de los niños. Estos sucesos se convierten en tónica habitual durante los siguientes 3 días. Parecía que nadie los podía ayudar. Entonces, Harper y sus vecinos fueron con la prensa. El Daily Mirror envió un veterano redactor, George Fallows, a un fotógrafo, Graham Morris, y a un reportero, Douglas Benz. Después de estar en el interior de la casa durante varias horas, no sucedió nada. Parecía que todo había cesado. Los reporteros decidieron marcharse y cuando casi estaban en su coche los llamaron. Al regresar a la vivienda pudieron observar personalmente el fenómeno. Un ladrillo de Lego golpeó en la frente del fotógrafo mientras intentaba tomar una instantánea. Más adelante, cuando el fotógrafo reveló la fotografía, notó que tenía un inexplicable agujero, en el que el ladrillo que le golpeó no podía ser visto por nadie. Fue entonces cuando George Fallows llamó al SPR, Sociedad para la Investigación Psíquica. Inmediatamente llamaron a Maurice Groves, uno de los miembros residentes en la zona norte de Londres. El 5 de septiembre, una semana después de que comenzaran los fenómenos, Groves llegó a la casa, pero durante los días siguientes no ocurrió nada fuera de lo común. Entonces, el 8 de septiembre, mientras que Groves y los periodistas vigilaban la casa expectantes, algo ocurrió. Fue entre las 10 y las 11 de la noche. Escucharon un fuerte golpe en el dormitorio de Janet. Al subir, descubrieron que la silla de la habitación se encontraba suspendida en el aire, a una altura de unos 4 pies. Janet se encontraba dormida, pero una hora más tarde volvió a suceder, y esta vez el fotógrafo Morris estaba preparado y capturó el acontecimiento en su película. Groves experimentó en ese momento varios sucesos paranormales. Vio cómo las puertas se abrieron solas, sintió una fría brisa recorrer su cuerpo y uno de los juguetes volaron sin que nadie visible lo lanzara. El 10 de septiembre el caso del poltergeist de Enfield salió en la primera página del periódico Daily. Pronto la radio LBC de Londres se hizo eco de la noticia y esa misma tarde Groves, la señora Harper y sus vecinos participaron en un programa de televisión. Los fenómenos continuaron. Había interferencias en los sistemas eléctricos de la casa. Los objetos desaparecían y aparecían inexplicablemente horas después. Las grabaciones de los reporteros de la BBC se borraban misteriosamente.
Una cámara de infrarrojos instalada en secreto en el dormitorio apareció completamente averiada. Gross pronto se unió a la investigación con el escritor Lyon Playfair y los dos pasaron los siguientes 2 años estudiando el caso hasta que finalmente los sucesos cesaron. Los golpes en las paredes y el entresuelo de la vivienda se convirtieron habituales cada día. Los muebles se movían y eran lanzados escaleras abajo. Los cajones de los muebles salían disparados. Los juguetes y otros objetos volaban por las habitaciones. Misteriosos charcos de agua se encontraban en el dormitorio. Surgían de la nada brotes de fuego que se extinguían inexplicablemente sin dejar rastro de quemaduras. Cortinas que se retorcían como si fueran sacudidas por el viento cuando todas las puertas y ventanas de la casa se encontraban cerradas. Incluso sucedieron casos de levitación humana. Janet aseguraba haber sido tomada y arrojada al aire por una entidad invisible. Esto está atestiguado por los vecinos. Ambas muchachas decían que la fuerza invisible les sacaba de la cama y Janet aseguró que la cortina del lado de su cama se retorcía varias veces en espiral y se le enrollaba en el cuello, intentando estrangularla. Esto fue confirmado por su madre, que fue testigo del suceso más de una vez. Uno de los fenómenos que más sorprendió a los investigadores fue una voz extraordinaria, áspera y masculina que salía de la garganta de Janet. Esta decía que en esos momentos no ejercía ningún control sobre su propia voz y entraba en trance. La voz decía que pertenecía a varias identidades y hablaba a menudo en lenguaje obsceno. Las fotografías originales de los sucesos son las que estáis viendo en pantalla. Una de estas identidades aseguraba que había muerto en esa misma casa. Esta era la única voz que podía verificar. La conclusión fue que se trataba de un hombre que había muerto años atrás en esa misma casa, y de este acontecimiento no sabían nada ningún miembro de los Harper. Continuando en su afán por buscar ayuda, llegaron psiquiatras y doctores locales para estudiar a Janet y saber si padecía alguna enfermedad mental, tenía una segunda personalidad o quizás realmente una entidad paranormal habitaba dentro de ella. Maurice Gross comentó a los especialistas sobre la sospecha de que esas extrañas voces no pertenecían al espectro vocal de Janet, pero estos le contestaron que todos tenemos un segundo registro de voz, que si se entrena adecuadamente podemos llegar a utilizarlo. Pero para producir una voz tan grave y profunda como la que producía Janet, el proceso podría llegar a ser muy costoso y doloroso. Esta teoría pronto fue sostenida por una grabación de la voz con un laringógrafo. Sin embargo, para producir esta profunda y grave voz durante tan largo periodo de tiempo naturalmente debería tener consecuencias en la voz normal de Janet, pero la voz no parecía ser afectada en absoluto. Gross concluía que la misteriosa fuente de actividad del poltergeist parecía tener inteligencia, puesto que obtenía respuestas a preguntas simples mediante golpes secos, un golpe para contestar con un no y 3 para contestar con un sí. Durante una de las sesiones, Gross preguntó cuántos años había vivido la supuesta entidad en la casa. La contestación llegó a 53 golpes. Janet pasó 6 semanas en Mount Sale Hospital en Londres Sur, donde experimentó pruebas precisas para detectar cualquier anomalía tanto física como mental, pero no se encontró nada, y durante ese tiempo la actividad poltergeist de la casa cesó completamente. Expertos como el profesor Hasted, jefe del departamento de física de la Universidad de Birkbeck, y varios investigadores más de la SPR concluyeron al final que toda la supuesta actividad paranormal era fruto del engaño de Janet. Una cámara de vídeo puesta en secreto en el dormitorio filmó a Janet doblando cucharas e intentando doblar una barra de hierro con las manos. Ella fue también vista saltando de arriba abajo sobre la cama, de donde ella diría más tarde que fue lanzada. A pesar de cómo concluyó este caso en engaño, allí parece haber fuertes pruebas que concluyen que los fenómenos iniciales que acontecieron en la casa eran genuinamente paranormales.